Paz, amados, les saludamos con la paz del Señor, agradecidos de estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, amados. Antes de comenzar el programa y de saludar a la audiencia, queríamos anunciar, hermanos, que en la panadería de la Trinidad, ubicada en la calle de Santa Rosa Isleños, se encuentra una nena que fue encontrada de rulos de 2 años y medio, más o menos aproximadamente. Se la encontró sola esta nena ahí en la Ferrere y bueno, los hermanos nos pasaron el anuncio para poder transmitirlo. Si alguien escucha y conoce a la nena o conoce a algún familiar, por favor que se pueda acercar a esta panadería. Les repito, la panadería se llama La Trinidad y se encuentra en Santa Rosa e Isleños. Que el Señor bendiga y que pueda aparecer alguien que conoce a esta niña, amados. Bueno, como siempre estamos aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, como todos los días lunes y los días viernes. Gracias le damos al Señor por poder estar transmitiendo a través de la última trompeta filial Virrey del Pino y a través de la radio de la Predicadora. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor, a nuestra hermana Ramona que nos escucha desde allá de Misiones con los hermanos. Todavía está allá el pastor en su viaje misionero. La palabra está corriendo, hermanos, y está alcanzando a otros hermanos, y eso es maravilloso. Así que bueno, hermanos, nuestros días de programa, como les anunciaba, son los días lunes de 9 a 10 de la mañana y los días viernes de 13 a 14 horas. También les recordamos nuestros días y horarios de reunión, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Agradecemos al Señor, hermano, por esta gracia maravillosa, por poder compartir con ustedes. Saludamos a los hermanos de la congregación y a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio y a través del Facebook, hermano. Agradecido al Señor por eso. Como les decía, como siempre me encuentro con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo, así que le voy a estar dando a mi esposa que nos salude en esta tarde. Paz, amado, gracias al Señor que podemos estar un día más disfrutando de esta gracia maravillosa, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos esté bendiciendo, amado. Amén, amado. Vamos a leer la palabra, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, agradecido de poder compartir junto con los hermanos tu palabra, Señor, tu gracia maravillosa. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a esta nena, Señor, que está perdida, bendice a sus padres, Señor. Primeramente, Señor, para que la puedan encontrar, Señor, y si no son salvos, que ellos puedan ser salvos, Señor, puedan tener un encuentro contigo, Señor. Amén. Y que ellos puedan, Señor, descubrir la gracia de Dios en ellos, Señor. Bendice nuestras vidas, úsanos juntamente con mi esposa en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2. Acá en la primera carta del libro de Corintios que fue escrita por el apóstol Pablo está poniendo el orden dentro de la iglesia. La primera carta de los Corintios habla del orden establecido dentro de la iglesia y la segunda carta habla del sacerdocio o de cómo se ministra la gracia de Dios dentro. Pero vamos a leer acá en el capítulo 2, en el versículo 1 dice la palabra del Señor. Ahí mi esposa va a leer. Amén. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, dice, para anunciar el testimonio de Dios. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo anunciaba? Y Pablo anunciaba a Cristo. Pero como leemos después abajo, porque él ahí aclara cuál es el testimonio de Dios. Él anunciaba a Cristo. Y entonces dice, así que cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. ¿No? Si bien él había estudiado a los pies de Gamaliel, él era un fariseo, él conocía perfectamente la ley, ¿no? Él conocía perfectamente la ley. Nosotros podemos leer eso ahí en Filipenses capítulo 3, podríamos leerlo.
Él conocía perfectamente la ley. Dice que la ley a él lo miraba y lo juzgaba irreprensible. Señor Jesús. Fíjese. Y esa era nuestra conducta antes, ¿vio? En la religiosidad, ¿vio? Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, todo eso cayó por tierra. Sí, Señor Jesús. Todo eso cayó por tierra, porque la ley nos mira exteriormente, ¿vio? Y produce en nosotros una apariencia, ¿vio? Pero la gracia va a lo profundo y nos transforma nuestro interior. Y no solamente que nos transforma en nuestro interior, sino que después termina reflejando en lo exterior la transformación que se produjo en lo interior. Amén, gloria a Dios. Y es maravilloso. Y este fue nuestro proceso también. Claro. ¿No? Nosotros hemos pasado por ahí también. Filipenses 3, en el 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. No habla el apóstol Pablo, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle nuevamente, ¿no? Como habla ahí, como empezaste, 1 Corintios 2, ¿no? Él, su deseo era conocerle al Señor, conocerle al Señor. Él me propuse no saber nada, sino conocer al Señor, ¿no? Gloria a Dios, gracias, Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en los hermanos, en nosotros mismos? Ver a Cristo en nosotros, ver a Cristo en el hermano. Por eso el apóstol Pablo, fíjese que la iglesia de Corintio, por lo menos en la primera carta, era una iglesia que tenía muchas situaciones, muchos problemas, había muchos conflictos allí, ¿no? Había muchos pleitos, muchas divisiones. El apóstol Pablo escribe y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros divisiones, dice, tales dice que unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y dice, y otros dicen, yo soy de Cristo, metiendo a Cristo en la división. Había muchas situaciones. Entonces, primeramente, el apóstol Pablo, por medio de la gracia, tuvo que establecer el orden dentro de la iglesia. Porque si no se establecía el orden, no se podía servir, no se podía dar a conocer la gracia de Dios. Entonces tenía que establecer el orden. Y seguramente que ahí en medio de los corintios había muchos que eran muy ricos en conocimiento, pero no había una manifestación de la vida de Dios, no había una manifestación del carácter de Cristo a través de estos que tenían mucho conocimiento. Ahora, ¿el conocimiento está mal? No, el conocimiento está bien, porque no podemos ser ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Pero si el conocimiento no produce una transformación en cuanto a nuestro comportamiento, entonces de nada sirve el conocimiento, porque eso es lo que hacía la ley. Fíjese que Pablo, por eso como leía mi esposa en Filipenses, Pablo había alcanzado un conocimiento de la ley que lo hacía él irreprensible. Pero su comportamiento, fíjese, su comportamiento era contrario al conocimiento que él había recibido. Porque la ley decía no matarás. ¿Vio? La ley decía no matarás. Y sin embargo Pablo estaba de acuerdo con aquellos que mataban a los cristianos que predicaban a Jesús. ¿Vio? Está bien, el apóstol Pablo dice, lo hice en ignorancia. Lo hizo en ignorancia. Y esa es la gracia de Dios. ¿Vio? Esa es la gracia de Dios. Lo hemos hecho en ignorancia. Gracias, y fuimos recibidos a misericordia por eso. Fíjese, fuimos recibidos a misericordia. Pero no queremos salirnos del tema, hermano. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, ¿vio? ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Pablo le fue a anunciar a Cristo. Gloria a Dios. Le fui a anunciar a Cristo. Y él no quería saber ninguna otra cosa.
En todas las congregaciones seguramente hay chisme, en todas las congregaciones hay pleito, en todas las congregaciones seguramente hay divisiones, al principio, porque después cuando los hermanos crecen eso eso ya se acaba. Cuando los hermanos crecen lo único que se ve es la manifestación de la vida de Dios. Entonces eso ya se acaba. ¿Vio? Pero cuando Pablo fue a los Corintios, dice, yo no quiero saber nada de eso. No quiero que me vengan con ningún chisme de nada, no quiero saber nada, porque esas cosas, con el tiempo, cuando los hermanos crecen, eso desaparece. Gracias al Señor, ¿no? Yo lo único que me propuse saber entre vosotros es a Cristo. Es a Cristo. Quiero ver a Cristo en vosotros. Quiero ver a Cristo, quiero ver lo que la gracia produce en ustedes. ¿Y qué produce la gracia en cada uno de nosotros, hermano? La gracia produce el carácter de Cristo, produce el amor de Cristo, ¿vio? Produce la mansedumbre de Cristo. Todo eso produce la gracia, ¿vio? Por eso ver a Cristo en los hermanos, ver a Cristo en las hermanas. Pablo dice, así que cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia. ¿Y cómo vemos? ¿Cómo producimos a Cristo en el otro? Dando a conocer a Cristo en nosotros. O dejando que Cristo se dé a conocer en nosotros. Porque no es algo que nosotros podamos lograr, ¿vio? Humanamente. No es algo que nosotros podamos lograr por medio de un esfuerzo, que los hermanos vean a Cristo en mí. No, yo en la comunión que tengo con el Señor, ¿vio? En la comunión que tengo con el Señor va a ir produciendo un crecimiento, un desarrollo de la vida de Dios en mí. Y entonces lo que se va a reflejar es Cristo. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Vio? No fue con un hablar que les agrade a los hermanos en el sentido, no de que les agrade, sino en el sentido de que ellos digan, ¿cuánto sabe el hermano? ¿Vio? No fue en ese sentido, sino que él fue con un hablar poderoso. Y ese hablar poderoso lo produce el Espíritu Santo. Perdón, hermano. Ese hablar poderoso lo produce el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nosotros dependemos de Él. Él toma la palabra. ¿Qué palabra? La que nosotros hemos recibido, la que nosotros hemos escudriñado, la que nosotros hemos rumiado. Él toma esa palabra, ¿vio? Y por medio de esa palabra produce en nosotros la demostración del Espíritu y de poder, el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo. Por eso Pablo, cuando él fue a los Corintios, no fue, dice, yo cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, dice, pues me propuse, y esto es algo que nosotros siempre leemos mal, ¿no? Siempre nosotros leemos o citamos, porque citamos de memoria, pero nosotros tenemos que leer la palabra. ¿Vio? Nosotros siempre decimos, no, Pablo ahí dice, no me propuse, dice. ¿Vio? Pero no dice así, dice, pues me propuse no saber, ¿vio? No saber cosa alguna, dice, entre vosotros. Pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, no quería saber nada natural. A él no le interesaba nada de lo natural, a él lo único que le interesaba lo espiritual que había en los hermanos. ¿Qué es lo que a él le interesaba? Saber cuánto el Señor había crecido en ellos. Saber cuánto el Señor había producido en ellos. Cuánta transformación de Cristo se había producido en los hermanos. Cuánta manifestación de la nueva vida había en los hermanos. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, dice. ¿Vio? Y a este crucificado. Cuánto de la vida de Dios se desarrollaba en ellos. Cuánto de la muerte de Jesús se había producido en ellos. ¿Vio? Y cuando hablamos de la muerte de Jesús, cuánto de ellos se habían apropiado de los beneficios que Cristo había obtenido por medio de su muerte, de su crucifixión, en beneficio de los hermanos. Cuánto de ellos se habían apropiado de la muerte del hombre viejo, de la muerte en cuanto a los deseos de la carne. Cuánto de eso se había producido en ellos. Y cuánto la vida se iba manifestando en ellos. Dice, yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuánto la vida de Dios se va manifestando en nosotros. ¿No? Y ese es nuestro interés cuando nos acercamos a los hermanos, es enriquecerlos con esta gracia que nosotros hemos recibido.
pero también gozarnos con lo que la vida de Dios produce en ellos. Una transformación de vida, un cambio de mente, un cambio de dirección, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso, poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos cuando nos acercamos a los hermanos. Que veamos su humanidad, no. La misma humanidad que hay en el hermano está en mí. Tal vez la debilidad sea diferente, pero la humanidad es la misma. La humanidad es la misma. Cuando nosotros nos acercamos a los hermanos es para ver qué Dios produjo en ellos. Cómo Dios me va a enriquecer a mí por medio de los atributos que Dios manifiesta de la vida de Cristo a través de Él. Y cómo lo va a enriquecer Él a través de los atributos de la vida de Cristo que se manifiestan en mí. Eso es maravilloso. Por eso Pablo, cuando se acercó a ellos, a ver, ¿con qué me van a enriquecer los hermanos? ¿Y con qué los puedo enriquecer yo? ¿Y cuál es el tesoro más grande que nosotros tenemos? La vida de Dios que está dentro de nosotros. La vida de Dios, porque dice, tenemos este tesoro, dice, en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder, fíjese, y acá Pablo está hablando del poder también, ¿no? Acá Pablo está hablando del poder. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese es el poder que se manifiesta en nosotros, el poder de la vida de resurrección, no cualquier poder, el poder de la vida de resurrección. ¿Y qué poder tiene la vida de resurrección? Transformar a los hermanos. Transformar la vida, la mente, el corazón, la dirección de los hermanos. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Fíjese, qué hermoso poder descubrir lo que esta vida puede producir en mí. Yo quiero ser semejante a Cristo. Y bueno, tengo que depender de esa vida. Esa vida tiene ese poder, esa capacidad de transformarme. Como dice la palabra del Señor. Mirando como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. La misma imagen. ¿Y quién lo hace eso? Eso lo hace la vida de Dios asistida por el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿No? Y fíjese qué maravilloso porque dice a cara descubierta. En la ley no era cara descubierta. Fíjese que la gloria que había en el antiguo pacto necesitaba que se cubriera el rostro Moisés. ¿Vio? ¿Por qué? Porque no se podía soportar. Pero la gloria de este nuevo pacto dice que es mayor. Es mayor porque dice, la gloria postrera, dice, será mayor que la primera. Este pacto tiene mayor gloria, este ministerio, esta gracia tiene mayor gloria que el antiguo pacto. ¿Por qué tiene mayor gloria? Porque este nuevo pacto tiene la capacidad de transformarlo al hombre a la misma imagen de Cristo. A la misma imagen de Cristo. Por eso Pablo lo que quería saber de los hermanos era cuánto Cristo se manifestaba en ellos. Cuánto Cristo había sido formado en ellos. Cuánto Cristo había crecido en ellos. Me propuse no saber nada entre vosotros. No quiero saber nada natural entre vosotros. Lo que quiero saber es cuánto Cristo se hizo una realidad en ustedes. Cuánto Cristo. Y cuando Él se encontró con ellos, pudo ver a Cristo. Cuando ellos se encontraron con Pablo, pudieron ver a Cristo. ¿No? Hay una película, ¿no?, que nosotros veíamos con mi esposa en cuanto a la vida del apóstol Pablo, ¿no? Y dice ahí, habla de Lucas, el médico amado, dice, ¿vio? Y en la película ellos lo presentaron así. Lo tengo que mirar por la escritura, ¿no? Lo tenemos que presentar por la escritura. Pero este Lucas decía, yo no conocía a Cristo, dice, en la carne, dice, nunca lo vi. Dice, pero pude ver a Cristo en vos, le decía a Pablo en la película, ¿no? Pude ver a Cristo en vos, ¿no? Y que la gente pueda conocer a Cristo en nosotros. Por eso Pablo le escribe a los hermanos y le dice, vosotros sois carta leída, dice, escrita por nosotros, dice, ¿vio? Escrita por el Espíritu. Vamos a buscar ese versículo, no me acuerdo dónde está. No sé si querés agregar algo ahí, amor. ¿Cuál versículo? Que Pablo dice que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. En el capítulo 3 de segunda.
Sí. En el 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. En nuestros corazones, dice, ¿no? Conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjese qué maravilloso, dice. Nuestras cartas sois vosotros, dice. ¿Vio? Sois vosotros, el Espíritu Santo es el que escribe. Y cuando Él escribe, yo creo que cuando dice el apóstol Pablo, Él escribe, está hablando de que Él está plasmando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces cuando el mundo nos ve a nosotros, ve el carácter de Cristo en nosotros. ¿Vio? Entonces conoce a Dios por lo que se manifiesta en cada uno de nosotros. Fíjese qué maravilloso, hermano, la gracia que el Señor nos dio en este tiempo, el amor que Dios tuvo para con nosotros, que Él quiere manifestarse a través de nosotros para que el mundo le conozca. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, dice, yo cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras. Gloria a Dios. No fui con excelencia de palabras, dice, o de sabiduría. ¿No? No es que le dije, bueno, la palabra de Dios dice así, hermano, y bueno, ustedes tienen que conocer a Dios a través de la palabra. Que sí, nosotros lo conocemos al Señor a través de la palabra. Pero el apóstol Pablo fue más allá, la gracia de Dios fue más allá en su vida. ¿Vio? Por eso él también le escribe a los filipenses y le dice, lo que oíste, lo que recibiste, lo que creíste y lo que viste en mí, dice, esto hace, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que quiere decir que los filipenses lo vieron en él. Cuando Pablo fue a los corintios, ellos también lo vieron. ¿Vio? Ellos también lo vieron. Pero vamos más atrás, porque estamos mirando a Pablo. Y nosotros decimos, bueno, pero era Pablo, bueno, pero esto también se originó en el Señor. Cuando los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, dice. Y todavía no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Al revés, se originó en el Señor y también en Pablo. Amén, amén. ¿Vio? Entonces, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y ahora la gente nos dice, nosotros no conocemos al Señor. No conocemos, no. Nosotros queremos ver a Cristo. Y entonces, y bueno, miren a Cristo en nosotros. ¿Vio? ¿En quiénes? En aquellos que vamos dejando que Dios transforme nuestra vida. En aquellos que vamos dejando que la gracia se manifieste en nosotros. ¿Vio? Entonces la gente puede ver a Cristo en nosotros. ¿Vio? Ver a Cristo en un hermano, ver a Cristo en una hermana. ¿Y qué es lo que vemos de Cristo? Vemos la transformación de vida. ¿No? Entonces, la palabra ya no es solamente la palabra, sino va acompañada con demostración del Espíritu y de poder. ¿De qué poder? Del poder de transformación, del poder de conformación, porque vamos siendo conformados cada día. ¿A qué vamos siendo conformados? A su imagen. A su imagen. ¿Para qué? Para que cuando las personas nos vean, vean a Cristo en nosotros. ¿No? Vean a Cristo en nosotros. Qué maravilloso esto, hermano, ¿no? Ahora podemos entender lo que Pablo decía. Así que, hermano, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros. ¿Vio? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice, sino a Jesucristo. Él quería ver a Cristo. Él quería ver a Cristo en los hermanos. Él quería verlo, a la manifestación de la vida de Dios en ellos. Él quería verlos. Quería ver cómo el Señor iba creciendo y se iba desarrollando. Y los hermanos no sabían cómo. Bueno, primeramente lo vieron en el apóstol Pablo. Y pudieron constatar que era una realidad lo que el apóstol Pablo hablaba. ¿Por qué? Porque lo vieron en él. Pero después lo pudieron constatar aún mejor, porque lo podían ver en ellos. ¿Vio? Podían verlo en ellos. Y cuando nosotros vemos que Cristo se va manifestando, vemos la realidad de Cristo en nosotros, nos produce tanto gozo. Gloria a Dios. ¿Vio? Porque cuando se manifiesta la carne nos produce tanta tristeza. ¿Vio? Nos produce tristeza porque nosotros vemos que todavía hay cosas que tenemos que dejarle a Dios que se produzca, que Él vaya transformando en nosotros. Pero cuando vemos las que Dios ya transformó en nosotros por medio de la vida de resurrección, nos gozamos. Nos gozamos porque vemos que hemos crecido. ¿No? Nos gozamos porque vemos que la vida de Dios se va haciendo realidad en nosotros.
y nos va llevando hacia donde el Señor nos quiere llevar, ¿vio? Y entonces es maravilloso ver cómo Dios va transformando nuestras vidas. Por eso lo que Dios quiere ver en nosotros es esa vida de resurrección hecha una realidad a través de estos vasos de barro. ¿Para qué dice? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando la vida de Dios se manifiesta, no hay crédito para nosotros. Todo el crédito se lo lleva a Dios. Ese es hermoso. Es precioso. Es maravilloso, ¿no? Te veo tan cambiado, dice la gente. No, la verdad que yo te veo ahora y no te conozco. Yo te conocía de una manera y gloria a Dios, porque lo que vos estás viendo es a Cristo en mí. Lo que vos estás viendo es a Cristo en mí. Estás viendo la transformación que Dios está haciendo. Y la verdad, te digo la verdad, ni yo me había dado cuenta. Otros la ven y glorifican a Dios por ello. En Juan 17 dice, para que te conozcan a ti, el Amén. único Dios verdadero. Gloria a Dios. Jesucristo a quien has enviado. Fíjese. Todo es para que le conozcan a Él. Es para que Él sea glorificado. Gloria a Dios. Fíjese, hermano amado. Por eso esta palabra es maravillosa, dice. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice, sino a Jesucristo. ¿Vio? Que las personas que no nos conozcan a nosotros, que conozcan al Cristo que vive dentro de nosotros. ¿Vio? Pero para que ellos conozcan al Cristo que vive dentro de nosotros, nosotros tenemos que disponer todo nuestro ser para que ese Cristo que vive dentro de nosotros se pueda manifestar. ¿Vio? Y pueda ser el nombre de Dios glorificado, pueda ser el nombre de Dios exaltado. Porque seguramente que cuando Cristo se manifestaba en Pablo, los hermanos glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. Fíjese que es maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, hermano. Queremos traerle gloria al Señor. Y es así, porque fíjese que después el apóstol Pablo sigue escribiendo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué causa sería eso? Porque Pablo no deseaba que su humanidad sea conocida, sino que Cristo sea conocido. Él tenía temor y temblor de no poner obstáculos a los hermanos o al crecimiento que Dios quería darle a los hermanos a través de algo que se pueda manifestar humanamente, sino que él quería que Cristo sea la realidad solamente en él. Y entonces dice, estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Fíjese, otra vez el apóstol Pablo lo menciona. Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Dónde está el poder? En la vida que está dentro de nosotros. El poder no está en nosotros, en la humanidad. El poder está en la vida que está en nosotros. El poder está en esa vida. Fíjese, dice, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Yo conozco a Dios porque lo conocí a través del conocimiento del hermano Nicolás en cuanto a Dios. ¿Vio? Y el conocerlo por medio del conocimiento es bueno. Sí, es bueno conocerlo. Pero mejor es tener experiencia con el Señor en cuanto a la vida que se va manifestando en nosotros. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Porque la vida tiene esa capacidad asistida con el Espíritu Santo de transformarnos cada día a la misma imagen del Señor. Para la palabra es persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿No? Por eso, hermano amado, cuando nosotros hablamos la palabra, usted tiene que constatar que esté en la palabra, que esté escrito en la Biblia. Pero más aún, usted tiene que ir en comunión con el Señor y pedirle al Señor, Señor, muéstrame, ábreme los ojos del entendimiento para que yo pueda ver si lo que el hermano está compartiendo a través de la palabra es así. Y cuando el Señor le muestra que es así, no solamente que le da un conocimiento, sino que le da la realidad de esa palabra. Y entonces ahí está, la demostración del Espíritu y de poder. Acá en Juan 4 me hacía recordar lo que decís, ¿no? Cuando Jesús y la mujer samaritana, y ya en el último versículo del 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjese. Ellos lo habían visto con ellos mismos, fíjese. No solo por los dichos de ellos. Y fíjese, y ahí también podemos leer ahí en Primera de Juan.
dice en el capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Yo? No solamente que ellos lo habían escuchado, lo habían visto. Habían visto la realidad de Dios manifestada a través de Jesús. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿yo? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ¿yo? Lo que hemos contemplado, ¿yo? Lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. No es que la escucharon solamente, ¿yo? No es que solamente la escucharon, porque fue manifestada, dice. Y ese podemos leer ahí en Juan capítulo 1, creo que versículo 4, un poquito más ahí. Dice que la vida fue manifestada, o vamos a leerlo. Vamos a leerlo para no citarlo mal. Porque la vida fue, en el 1.14, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ya no tenían excusa. Y a eso nos lleva el Señor, que el mundo no tenga excusa. No, yo no conozco a Dios. Pero si le damos la palabra, ¿cómo no van a conocer a Dios? Sí, pero con la palabra sola no alcanza. Tiene que haber una realidad, pero esa realidad no la producimos nosotros. No es que yo digo, bueno, ahora yo voy a vivir en santidad, me voy a portar bien para que el mundo conozca a Dios. No, más va a fracasar. Al contrario, cuando mayor comunión nosotros tenemos con el Señor, Pablo lo único que se propuso fue ganar a Cristo, fue tener comunión con Él, ¿no? Eso es lo que me compartía mi esposa antes del programa, fue tener comunión con Él. Y mientras más comunión tenía con el Señor, más se preocupaba en el ganar a Cristo, Cristo se manifestaba en Él. ¿Sabe a cuántos ganó el Señor a través del apóstol Pablo? A 3 continentes. Y la preocupación de Pablo no era ganar a las personas, era ganar a Cristo. Gloria a Dios. Era tener comunión con el Señor, era conocerle a Él como el amado. Y cuanto más le conocía Él al Señor como el amado, más Cristo se manifestaba en Él y más personas serán atraídas. Era como un imán, ¿vio? Más Él se preocupaba en ganar a Cristo y más se manifestaba la energía, por decirlo de alguna manera. No es una energía, es una vida poderosa lo que se manifiesta en nosotros. Manifestaba esa vida poderosa en nosotros, en el apóstol Pablo, y más personas serán atraídas ¿hacia quién? Hacia Cristo. No hacia Pablo, hacia Cristo, porque lo que ellos veían en Pablo era Cristo manifestándose. Y entonces acá dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y vamos a leer ahí en el 1.14. 1.14 de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese, y vimos su gloria. ¿Y cuál fue su gloria? La vida que él había recibido. Amén. Y ahora, pero él era Jesús, decimos nosotros. Se pudo lograr porque él era Jesús, era el Hijo de Dios. ¿Y que nosotros no somos hijos de Dios? Y Jesús no oró en el capítulo 17 del libro de Juan y no dijo al Padre, Padre, dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que ellos sean uno. Y no solamente para que ellos sean uno, sino dice que Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo les he dado, dice, para que sepan que tú me enviaste. Fíjese, ¿y qué gloria? La vida que Jesús recibió, Él nos dio a nosotros. ¿Qué vida? La vida resucitada. Porque Dios usó su vida para resucitar a Cristo entre los muertos. Y esa vida Cristo nos dio a nosotros. ¿Sí, amor? Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero en el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, Fíjese. para que el mundo conozca que tú me enviaste Claro. y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, fíjese que lo que dijo el Señor ahí, ¿no? Para que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿dónde está la base para que seamos perfectos? Perfecto quiere decir que no hay ninguna falla en la unidad. ¿Dónde está la base? La base está en la vida que hemos recibido. ¿No? En la vida que hemos recibido. Esa vida tiene el poder para unirnos, para juntarnos, ¿no? Y para mantenernos en él. Por eso dice, la gloria que tú me diste yo les he dado, dice, para que ellos sean perfectos en unidad. Y la gloria que él nos dio fue su vida. Entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Pero volviendo ahí a la carta del apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2, ¿no? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjese. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿Yo? Porque dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Yo? ¿Por qué? Y porque hoy creo así, mañana creo así, pasado creo así. ¿Yo? Pero ¿dónde está fundada nuestra fe? En el poder de Dios. ¿En qué poder? En el conocimiento que se hizo una realidad a través de la vida que se manifestó. Entonces de ahí no nos mueve nadie. Yo conocí al Señor en la Escritura de esta manera. ¿Y ese conocimiento fue hecho una realidad en vos? Sí, se puede ver a través del carácter de Cristo. Bueno, entonces nadie lo puede mover de ahí. Nadie lo puede mover. Por más revelación que venga, porque es más, por más revelación que venga, pero no la podemos recibir porque el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice, si aún alguien o yo mismo viene anunciando un Cristo diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. No hay otra revelación. No hay otra revelación. El Señor se la dio al apóstol Pablo en cuanto a la que nos puede perfeccionar a nosotros para alcanzar el premio del supremo llamamiento, estoy hablando, ¿no? Pero acá la palabra del Señor dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa vida que está en nosotros, ¿no? Que tiene poder para transformarnos a nosotros y para llevarnos a la misma imagen de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Mientras que estamos en este cuerpo caminando sobre este mundo, nos va transformando para que nosotros alcancemos su misma imagen. Y en aquel tiempo, cuando ya que sea que seamos arrebatados y seamos ascendidos, dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. si estamos vivos cuando suene la trompeta. Y si estamos muertos cuando suene la trompeta, también, dice, seremos levantados, dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Seremos despertados, seremos levantados y seremos, dice, transformados a la misma semejanza de Él. Fíjese. Y ahí se completa todo. Porque ya no solamente vamos a tener la imagen, sino que vamos a tener la semejanza. Qué maravilloso, hermano. ¿No? Pero que usted se pueda quedar con esto, dice. Pablo no se propuso saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Gracias le damos, Señor. Estamos muy contentos de haber podido compartir esta palabra con ustedes. Saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, a mi mamá que nos estuvo escuchando, nuestro hermano Juan, nuestra hermana Rosemary y su familia. Que el Señor bendiga, amado, y que esta gracia pueda correr. Está corriendo, hermano, está corriendo y está alcanzando a otros, pero que pueda ir hasta donde el Señor quiere que llegue. Amén, hermano. Vamos a compartir con mi esposa una alabanza antes de despedirnos y nos vamos a estar despidiendo hasta el día lunes a las 10 de la mañana, hermano. Le invitamos a que usted nos visite este fin de semana. Tenemos reunión el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia del Señor Jesucristo en la calle José Hernández 384. Y usted que está lejos no puede ver a través del Facebook, no puede ver y puede compartir la reunión con nosotros, hermano. Amén.
Cuando siento tu presencia, qué hermoso es. Nada existe a mi alrededor. Cuando siento tu presencia y oigo tu voz, mi corazón se derrite ante ti, Señor. Cuando siento tu presencia, me comienzo a elevar entre tu grandeza y tu majestad. Cuando siento tu presencia, yo no puedo salir. Siento que las fuerzas están dentro de mí. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Mi esposa canta mejor que yo, hermano. Gracias al Señor por su vida. Gracias, Jesús. Así que el Señor bendiga su vida, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Esa última parte es lo que vos estuviste diciendo. Amén. Las fuerzas están dentro de mí. Amén. Y es la vida de Dios que hemos recibido. Alabado sea su nombre. No afuera, sino Amén. adentro. Adentro. Nuestra capacidad está en Él y Él está en nosotros. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos compartir la palabra del Señor con nuestros hermanos. Te rogamos que tú los bendigas, los acompañes y también bendice nuestras vidas, Señor. Oh Padre amado, ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amados.